Hola, ¿qué tal? Les saluda Andrea Salazar. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conversamos. Y hoy estamos en una gran compañía para conversar porque en nuestro país fue sede de un webinar en el que se hablaba de los derechos, de la muerte digna, de la discapacidad, de las voluntades también anticipadas y el testamento vital y también el deterioro cognitivo. Para eso estamos con el licenciado Germán Mora de HM Legal y también con una invitada muy especial, quien fue pues parte del plato fuerte de este webinar, quien es doña Isabel Ramos, quien es licenciada académica argentina que vino hasta nuestro país y pues hoy nos acompaña aquí en el estudio de Conversamos. Doña Isabel, gracias por estar con nosotros. Bueno, el gusto es mío y agradecerles especialmente a Academia Americana de Derecho que nos ha dado y que me ha dado la posibilidad de traer a este hermoso país las vivencias y lo que hace a este tema tan importante que fue abordado sobre la nueva mirada que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dado y que ha permitido justamente el que estos temas como de tanta relevancia como la muerte digna, como el consentimiento informado, como el deterioro cognitivo y como la discapacidad misma tiene. Entonces, poder haber tratado estos temas que hoy sí se pueden hablar libremente y que se busca la inclusión y se está dando los primeros pasos, pero lográndolos, ha sido muy importante. Por eso agradezco también y fundamentalmente la posibilidad que el licenciado Germán Mora me ha brindado y me ha honrado en ser parte de la cátedra de Americana de Derecho. Don Germán, perdón, nada más para saludarle y también nada más para que antes nos cuente un poquito acerca de este webinar, qué tan importante es que todos estemos muy informados acerca de estos temas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un honor, un gusto, un placer volver a este escenario tan bonito que por tanto tiempo vine hace algunos años y que además de eso uno deja lindos y buenos amigos. Claro. Ok, definitivamente muy importante, la Cátedra Americana del Derecho y la Academia Notarial de Costa Rica se visten de lujo con la presencia de Isabelita, que aparte de todo es una muy buena amiga, compañera de la Cátedra Americana del Derecho, que involucra una serie de profesionales distinguidos, sobre todo estudiosos en toda América Latina, que han querido mencionar, pronunciarse sobre algunos aspectos que tradicionalmente no fueron tocados en la legislación. Si nos damos cuenta en el avance de la tecnología, en el avance que estamos realmente en los últimos años, prácticamente diría 10, 15 años, es que nos hemos puesto a pensar como lo que son los derechos humanos de cuarta generación, aquellos aspectos muy importantes de la sensibilidad humana, de los derechos también de la personalidad, subjetivos, pero que lo que procuran es evitar atrocidades tan feas como se daban en la antigüedad y una antigüedad muy reciente, como la desigualdad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina teníamos, y muchos tienen aún, gracias a Dios Costa Rica ya tiene una ley que promueve la autonomía de las personas con discapacidad. Se llama promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, nombres ticos que somos un poco más relevantes. Sí, pero lo que viene siendo importante es esa posibilidad que tenemos de que las personas que antes aquejaban de una discapacidad puedan hoy superarla, puedan superar estos aspectos tanto como instrumentos jurídicos, como garantes, y no que sea antes que lo que ocurría es que casi todas las personas que tenían una capacidad, una discapacidad o capacidad especial, vivían prácticamente un ostracismo jurídico. A veces no pueden ni votar siquiera, imagínate vos. Entonces, en primer lugar, se ha sensibilizado, nos hemos dado cuenta que cada uno de estos aspectos es un caso diferente, no poner a todo el mundo con la misma etiqueta.
Y en el caso de Academia Notarial de Costa Rica y Cátedra, tuvimos y tenemos la suerte de contar con Isabelita, que es una persona que prácticamente por toda América ha estado hablando de estos temas desde hace muchísimos tiempos, de que podamos tener mayor sensibilización, mayor atención, que observemos mejor las cosas, porque por ejemplo Isabelita también habló y habla no solamente de eso, sino también casi siempre pensamos en la discapacidad como una persona que cuida, la persona que cuida con frecuencia es mujer. ¿Qué pasa con la discapacidad de las mujeres? Esa desigualdad que ella pues es conocedora de ese tema definitivamente. Doña Isabel, bueno, precisamente háblenos cuál fue el tema central de este webinar. Este webinar justamente abordó en primer término en explicar que hoy en día la mirada que se tiene es que la discapacidad no está dada en esa patología que puede provenir de una afección sensorial o motriz o cognitiva, sino que son las barreras o la falta de comunicación las que llevan a la persona a no poder desarrollarse en el medio en igualdad de condiciones con las demás. Y esto es lo que justamente, como bien decía el licenciado Mora, a lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por la mayoría de los países de América. Justamente, dado que hoy en día lo que se busca es esa inclusión de la persona, es que se ha puesto en relieve la posibilidad de determinar que el respeto que se debe tener a la persona, justamente en base a los derechos humanos, el respeto que se debe tener a las personas, la convivencia misma, la capacitación que se debe dar a la sociedad, la inclusión, y así es marcado, y los programas que se exigen que los distintos gobiernos en todos los aspectos que hacen a la vida del ser, ¿no? Estén contemplados. Y en esta inteligencia, justamente, en este webinar, se remarcó que como hoy en día se trata de preservar de la persona con discapacidad la mayor capacidad que se puede obtener, por ejemplo, en el intelectual, vamos a hablar, que es que sería el más complicado en la prestación de, por ejemplo, de un consentimiento informado para la prestación de tomar su propia decisión, porque nadie es mejor que el ser mismo para marcar su propia voluntad de vida y tener, por ejemplo, en casos extremos, cuando ya se sabe que la posibilidad de vida es imposible, ¿no es así? No estar sujeto a tener que padecer todo ese periplo que lo va a llevar a una misma consecuencia, que es el proceso de finalización de una vida. Pero no confundamos en que estamos hablando de eutanasia. Acá simplemente lo que se busca es que la persona también con discapacidad pueda hacer sentir la voluntad de morir dignamente, ¿sí? Sin ese sufrimiento, porque mucha gente confunde y dice, y bueno, pero ¿en qué difiere? En que no se le da una inyección letal. No, porque en tal caso, si tendríamos que decir, es una eutanasia que no es eutanasia, pero es pasiva, porque lo único que se pide es interrumpir ese sufrimiento
¿sí? Pero por decisión, es la propia determinación que tiene el ser de poder definir su vida. Y vamos más lejos, no solamente la persona con discapacidad puede definir en casos tan extremos como es el tema de la salud, ¿no es así? Sino que también están hoy en día estas medidas autodeterminativas que permiten a la persona con apoyos, ¿no? Que fue lo que se marcó en este webinar, que la persona antes se consideraba con justamente, tiene una discapacidad cognitiva, supongamos, entonces está restringida, no podría expresar su voluntad. Hoy en día esa expresión la puede hacer sentir perfectamente acompañada por lo que se llaman los apoyos, las personas de confianza de ella. Y si el juez incluso advierte que podría tener cierta duda, ¿sí? En casos más complejos, ahí entra a jugar el aparato interdisciplinario que evalúa, pero él puede expresarse libremente y marcar qué es lo que él quiere, porque nadie es más dueño de su propia vida que uno mismo. Claro. Solo en los casos extremos el juez puede intervenir en decir, bueno, cuando ya tiene un curador, obviamente que la persona no puede decir nada, pero en ese caso sabemos que, al igual que en toda la legislación anterior, bueno, allí entran a jugar los quienes han sido designados o curadores o tutores. Hoy en día incluso la misma posibilidad se le brinda a la persona con discapacidad que a los niños y a los adolescentes. El código lo contempla. En el caso de niños mayores de 13 años, bueno, ahí interviene aún los padres, pero superados en mi país, por ejemplo, ¿no? Y superados los 16 años, bueno, tiene derecho a ser escuchado. Se le toma el voz y voto, como decimos aquí, doña Isabel. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para hablar más de este tema. Quédese con nosotros. Regresamos y bueno, pues don Germán, ya nos explicaba doña Isabel de cómo se maneja todo esto en Argentina, cómo lo manejamos aquí en nuestro país. Excelente pregunta. A mí me gusta y me llena de gozo de dicha que por lo menos hemos incursionado, como digo yo, una legislación que tiende a tratar de tutelar, proteger, observar con mayor sensibilidad estos tipos de temas. Estamos hablando de varias normas. En este caso concreto, esta ley de la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, lo que procura es una especie de acompañamiento que se hace ante un despacho judicial, juzgado de familia, y en cuyo caso vamos a tener un representante, un curador, una persona que cuida, un tutor, y lo decimos en términos muy generales para que a las personas no se les haga mucho conflicto, pero se puede acudir a eso, se puede acudir a que alguien que ya empieza a ver que tiene algún deterioro cognitivo tenga la posibilidad de ese acompañamiento con la verificación judicial. ¿Qué otros aspectos tenemos al respecto? En consideración a que ha existido una prolongación de la vida, esperanza de vida que ha aumentado tanto, eso significa que muchas personas gozan tal vez de un buen cuerpo, todavía una avanzada, pero a veces no una muy buena, no muy bien de la mente, no muy buen con deterioro cognitivo, que no pueden expresar claramente su elemento evolutivo, su voluntad, o tal vez la puedan tener muy claramente, pero no la pueden expresar, o definitivamente del todo no la tienen clara, no saben qué se puede hacer. Entonces existen, como digo, mecanismos jurídicos que se han interpuesto en Costa Rica desde hace algún tiempo, y eso nos da una especie de privilegio porque no todos los países tienen este tipo de normativa. Eso empezó más o menos en el año 2000 empezó a fraguarse en el resto del mundo. Ahora lo que tenemos también en Costa Rica es una ley que se llama Ley de Voluntades Anticipadas. ¿Qué es una voluntad anticipada? Y ya hemos hablado en varias ocasiones de eso. Se trata de un instrumento en el cual un individuo
que cree que podría ser que sobrevenga una demencia senil o deterioro cognitivo que le impida poder asumir sus decisiones, va a ser un instrumento para que otras personas tengan la posibilidad, los representantes a quien él designe, de tomar esas decisiones. Muchísimo en el campo médico, no únicamente en el campo médico, también puede ser un campo de orden, toma de decisiones financieras, que está muy acompañado. Entonces, personas que pueden decir, bueno, yo no quiero someterme a lo que llamábamos antes un encarnecimiento médico. Antes del año 2000, más o menos, la tendencia del cuerpo médico era decir, a esta señora lo tenemos que salvar sí o sí, aunque él dijera, quiero llevar la famosa muerte digna, que es que no sean vejámenes, que no sea un dolor muy intenso, que no sienta una vergüenza de andar viendo, sino decir, yo no quiero sufrir esto, yo no quiero poner a mis seres queridos a padecer mi sufrimiento. Que lo dejen tal vez fallecer naturalmente. Es lo que dijiste perfectamente. ¿Qué significa? Lo que las personas que defienden el tema de la muerte digna, que no es una eutanasia, es que el proceso natural de la vida sería morir, si no es avanzado, artificialmente por medio de medicamentos, terapias, procedimientos, etcétera. Entonces hay personas que dicen, ok, ese es el procedimiento natural de la vida. Hay un principio que está en el artículo 46 del Código Civil que dice que nadie debe ser obligado ni sometido a tratamientos médicos que no quiera, a no ser por cuestiones de pandemia y carambas de esa naturaleza. Entonces, la muerte digna lo que dice es, así como he vivido de manera natural todos estos años, de manera natural quiero morir, quiero seguir conduciendo mis días. Tal vez la única particular es decir, de que no me genere un dolor muy agresivo, digamos así. Entonces, estos son los aspectos que hemos tocado también con aspectos que hemos hablado con la licenciada Jenny Mora, referente al deterioro cognitivo. ¿Podría, por ejemplo, una persona que esté experimentando una situación como esta decir, bueno, me están diciendo que de aquí a 2 años tal vez ya yo no voy a poder decidir, entonces yo quiero dejar una carta con lo que yo quiero que pase? Perfecto. ¿Eso también puede hacerse? Esa es exactamente la figura. En Argentina le llaman testamento vital, aquí le llamamos voluntades anticipadas, solamente que tal vez supera la figura de la carta y es un instrumento que se hace o ante notario público. Ante notario público con 2 testigos. Con 2 testigos o, si no, ante médicos también se puede hacer, ¿ok? Sí. Decían ahora, doña Isabel, precisamente que Costa Rica tiene pues tal vez como ese diferenciador de esta ley con respecto a América. ¿Ustedes lo ven así? ¿Es diferente? ¿Se maneja de una mejor manera aquí? Claro, acá ustedes se manejan, sí, más simplemente. Nosotros esto lo tenemos que hacer, la medida autodeterminativa, no la persona con discapacidad, sino el total del común denominador, ante un escribano, un notario, y con 2 testigos. Y la persona sí puede definir qué es lo que él quiere hacer. Y es más, en el caso de cuando resuelve por voluntad su muerte digna, esta se le va a permitir en tanto y en cuanto, o está permitida en tanto y en cuanto, él hasta el último momento puede conservar, que si no sería así eutanasia, ¿no? El control de su autonomía, eso se marca. Y tiene que estar previamente, debidamente informado del diagnóstico, pronóstico, y ahí poder tomar la determinación en un consentimiento informado. Y en la autodeterminativa, sí, cuando la persona comienza a visorar que tiene un proceso de Alzheimer y quiere disponer de sus bienes, o quiere decir que no es un testamento, como la gente ahí, muchos se confunden, que creen que es el testamento. No, esto lo está anticipando para justamente él lograr su propia bienestar y calidad de vida. Provoca tal grado de beneficios que inclusive en ese mismo instrumento se puede poner algo que inclusive me acuerdo que en algún momento aquí se conversó de eso, como es la donación de órganos. Yo puedo poner ahí, en el caso en que ya definitivamente falle, yo puedo decir, quiero que los órganos sean donados, exactamente, lo cual es muy importante y en eso llamamos mucho la atención porque se ha ido a hablar en los últimos tiempos
la carencia que hay de órganos porque las personas no tienen esa cultura. Entonces podemos determinar eso. También podemos decir, bueno, como le repito, ¿cómo quiero manejar financieramente las cosas cuando ya yo no tengo la posibilidad de manifestar mi voluntad? Puede ser, por lo general, por un deterioro cognitivo que conlleva tal vez una demencia senil, pero por otro lado también puede ser cuando alguna persona está sometida a puede ser joven, algún tratamiento quirúrgico que pueda darle alguna afección en el cerebro, cosas de esa naturaleza. Claro. Yo podría, cuando existe, una muerte cerebral, en ese caso, si la persona ya ha dejado, porque cuando nosotros hacemos en Argentina, por ejemplo, nuestro documento nacional de identidad, ¿no?, o se renueva, le preguntan si usted está dispuesto a donar sus órganos. Entonces, ya allí tiene el atisbo de cuál es también su voluntad al respecto de sus órganos. Y producida entonces una muerte cerebral, se puede disponer de ello. Doña Isabela, usted también decía ahora al inicio de la entrevista que pues se ha avanzado mucho también en lo que es la igualdad, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. ¿En qué se ha avanzado y qué es lo que nos hace falta más que todo en este lado, aquí en Latinoamérica? Y en Latinoamérica lo que nos hace falta es justamente más concientización y capacitación y comunicación. ¿Por qué? Porque ha sido comprobado, incluso se han hecho encuestas por distintos organismos internacionales donde se advierte que las personas con discapacidad no solo no conocen sus derechos, sino que de los temas que hoy, por ejemplo, nosotros hemos estado abordando, gran parte de la comunidad de personas con discapacidad lo desconoce por falta de información, que podría eso ser suplido con justamente la concientización que basa en las escuelas, poder dotar de currículas donde se traten estos temas que hacen a la inclusión verdadera, ¿no? En todos los establecimientos, sobre todo en lo que hace a salud, ¿sí? Porque así también lo establece la Organización Mundial de la Salud y el artículo 25 de la misma convención que dice que ellos están dispuestos a colaborar con todo aquello que son los programas y proyectos para que se difunda, para que se cuente con personas con lenguas de señas, para que se escriban en lenguajes sencillos, para que se mantengan un derecho, todo sea realizado en forma universal. Entonces, y sobre todo lo fundamentalmente radica en la comunicación y la tecnología, en adaptar, en que sea todo accesible y adecuado. Entonces, de esa forma se evitarían muchísimos. ¿Se ha avanzado? Sí. Se ha avanzado desde el punto de vista que hoy en día, por ejemplo, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, que antes no lo podía hacer, determinar si desea gestar un hijo, tener conocimiento de cuáles son los medios de una fertilización asistida. Claro. Le comento un detalle muy, muy simple. En un consultorio médico hoy recién están o en los nosocomios públicos, ¿sí? Recién ahora están teniendo en cuenta para las mujeres motrices, ¿sí?, las camas ginecológicas que las puedan asistir, porque no se la tiene en cuenta. Y es un drama cada vez que le tienen que hacer una práctica ginecológica. Claro, y hoy a la mujer se la instruye sobre estas posibilidades que tiene de, como le decía, afrontar el nacimiento de un hijo o querer preservar, no
no tenerlo. Es más, por ejemplo, en el caso de las chicas ciegas, o sea, recién hablé de las motrices, ahora de las ciegas, antes, para poder hacer un EVA test, tenían que concurrir a la ayuda de otras personas, ¿no?, para que le dijeran si, o sea, haciendo el EVA test, si estaba o no embarazada. Hoy en día sí se lo tiene en cuenta, porque siempre se enteraban todos antes que ella y su marido, por ejemplo, claro, ¿no?, o su pareja. Hoy en día no, hoy la tecnología creó una forma que es se levanta como una ampolluela cuando se hace la prueba en base a eso la mujer sabe si está o no y lo puede hacer en forma autónoma. Claro, entonces se ha logrado en la autonomía, ¿comprende? Bien. Que es muy importante. Doña Isabel, muchísimas gracias. Pero hago este aporte porque es importante. Doña Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo, pero le agradecemos por estar con nosotros y también a usted, don Germán. Un gran placer, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan y los amigos que están aquí. Gracias. Y yo quiero agradecer la posibilidad que este maravilloso canal me ha brindado y me ha permitido poder también hacer este aporte a través de esa pantalla. Les deseo mucho éxito y buena vida. Gracias, doña Isabel, y también a usted por acompañarnos acá por medio de Canal 13. Siga con más de nuestra programación y que la pase muy bien. Muchas gracias.